La vacunación contra el COVID-19 será obligatoria en el país ante el incremento de contagios y la propagación de la variante Omicron. Los créditos quirografarios del BIES tendrán menor tasa de interés desde el próximo año. En exclusiva, las cámaras de Televistazo captan a un camión cargado con sacos de cocaína que ingresaba al puerto de Guayaquil. El cargamento tenía como destino Túnez, en el norte de África. Cuantiosas pérdidas económicas deja hasta el momento el enorme deslizamiento de tierra en Chimbo. 300 personas están afectadas e incomunicadas en ese cantón de la provincia de Bolívar. Los pesebres de mazapán son una tradición que se mantiene en la población de Calderón, en Quito. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos televidentes. Les informamos que la vacunación contra el COVID en el Ecuador ya es obligatoria. El Ministerio de Salud dispuso los lineamientos, pero ¿es legal esta disposición? ¿Habrá sanciones para quienes no la acaten? Cara Delgado nos ha preparado un informe alrededor de este tema. El estado sanitario actual y la amenaza de variantes más peligrosas como Omicron es lo que ha llevado al Ministerio de Salud a declarar como obligatoria la vacunación, que hasta ayer era una decisión voluntaria. Uno de los indicadores claros para el impulso de esta medida es el porcentaje de positividad en las pruebas PCR, que subió de 4.26 a 13.3, es decir, 9 puntos porcentuales en 9 semanas. Nosotros tenemos que declarar la obligatoriedad y además dar las vacunas que necesite la ciudadanía de forma pues completamente gratuita para que se las coloquen. Hemos dado todas las facilidades y bueno, en el caso de que las personas no se vacunen, no van a contar con su carnet y no van a poder ser admitidas en muchos lugares que ya han sido determinados por el COE nacional. La base legal para establecer esta disposición está contemplada en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, numeral 4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera. El aseguramiento de que se cumplen estos lineamientos recae en el COE nacional y también en los GATS y también en las intendencias. ¿Pero puede el Estado obligar a sus ciudadanos a vacunarse? Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta disposición es legal, pues también se contemplaría implícitamente en la Constitución. El artículo 83 y específicamente el número 7, que establece como deber ciudadano el hecho de que nosotros debamos anteponer el bienestar común, el interés común, el bien colectivo, por sobre cualquier satisfacción de libertades o necesidades individuales. Cree que más bien la discusión se centrará en las sanciones de quienes no acaten esta orden, pues al momento esto no estaría contemplado como una infracción. Eso debe estar tipificado como tal en una ley, no en un acuerdo ministerial, no en una resolución de una intendencia de policía, no en una ordenanza municipal, en una ley. Según la ministra, la obligatoriedad al momento sería la aplicación de las 2 dosis de la vacuna en contra del COVID-19. Según las autoridades municipales, se incrementaron las muertes por COVID-19 en Guayaquil. El 55% de los casos corresponde a personas no vacunadas. En 2 clínicas privadas aumenta la atención a pacientes que llegan con síntomas leves de coronavirus. Bessie Granja nos amplía esta información. Hasta el pasado domingo, la cifra de fallecidos por coronavirus en los hospitales de Guayaquil era de 3 personas diarias. Sin embargo, en las últimas horas incrementó. En los últimos 3 días, lamentablemente, hemos tenido 2 días con 6 fallecidos y el lunes con 4. El 55% de los fallecidos no tienen las 2 dosis de vacunación. O tienen una o no se han vacunado.
Los números ponen en alerta a las autoridades sanitarias debido al incremento de casos con la variante Omicron en el país. Según el Ministerio de Salud, hay 21 contagiados, la mayoría son de Guayas. Sin embargo, el epidemiólogo explica que hay laboratorios privados en Guayaquil que identificaron más personas. Principalmente con intensivistas. Más de uno me ha dicho que ya tiene pacientes con Omicron. Estenio Ceballos, jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Alcíbar, confirma que en las últimas 2 semanas existe un incremento de pacientes con síntomas leves de coronavirus. A nivel hospitalario, prácticamente tuvimos 2 meses que no teníamos pacientes. Desde hace 15 días tenemos un paciente muy grave. Este paciente ya tenía 2 dosis previas de vacuna. Tenemos 4 camas ocupadas con pacientes COVID. Uno de ellos con una neumonía moderada, los otros prácticamente un COVID leve, se les ingresó más por la sintomatología y por deshidratación. El médico considera que los últimos contagios en la ciudad son a causa de Omicron. John Cuenca, médico clínico e intensivista, también cree que la aparición de la mutación incrementó el número de ciudadanos que llegan con síntomas leves a su consulta. Casi el 95% de los pacientes han sido pacientes vacunados con 2 dosis. Todos estos pacientes que he visto son reinfecciones con presentación leve. Hacen un llamado a las familias a respetar las medidas de bioseguridad para no lamentar que los más vulnerables del hogar sean afectados. Las intendencias podrán controlar que los establecimientos públicos como centros comerciales y más exijan el carnet de vacunación. El titular del COE Nacional señaló que la medida es obligatoria y no necesitaría la aprobación de los COE cantonales. José Carlos Alvarado nos explica los alcances de esta disposición. Durante este jueves sí hubo controles en ciertos centros comerciales de Quito en cuanto a la presentación obligatoria del carnet de vacunación en sitios públicos. Luego del llamado del COE Nacional a aplicar esta medida, algunos de ellos están socializando este requisito de ingreso. Y a las personas que digamos que manejan tecnología le estamos indicando y ayudando a bajarse su carnet o certificado de vacunación. A las personas de la tercera edad que no manejan su tecnología sí están haciendo pasar, pero les indicamos que la siguiente vez ya tienen que traer su certificado. En este establecimiento de la capital ingresan diariamente más de 20.000 personas y muchos están de acuerdo con la medida. Una medida muy buena para protegernos de la variante Omicron, que realmente asusta mucho. Es algo indispensable como la cédula de identidad del carnet de vacunación. Pero en uno de los centros comerciales más grandes del norte de Guayaquil, la medida no se ejecutó. En los ingresos del establecimiento el personal tomó la temperatura, pero no pidió el carnet. Entré y no me han solicitado prueba de vacunación, pero igual cargo mi carnet con las 2 dosis, porque igual hay que estar prevenidos al que nos está haciendo comerciales. La representante del sitio indicó que esperan la confirmación de la autoridad local. Estamos esperando las disposiciones del COE cantonal de cada ciudad, estamos listos, estamos preparados. Y el día que nos toque implementar el proceso lo haremos. Sin embargo, el Ministerio de Salud emitió este jueves un lineamiento sobre la presentación del documento que indica que los lugares de atención al público donde se realicen actividades no esenciales contribuirán al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, higiene de manos, uso de mascarilla y solicitar el certificado de vacunación. El titular del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que la medida es obligatoria en todo el país, sin necesidad de aprobación de los municipios, y serán las intendencias quienes realicen los controles. Ir al cine, a una discoteca, a un bar, a un centro de tolerancia, a un restaurante, a un centro comercial, sí deben ya cumplir con esta disposición. ¿Quién será el ente de control? Vuelvo a insistir, son las intendencias. Zapata añadió que estos organismos podrán sancionar los establecimientos que no cumplan con la disposición. Otras noticias, el Procurador General del Estado explica cómo se dará el proceso de repetición en el caso El Universo para cobrar a los responsables de la violación de derechos a Emilio Palacio y a los directivos del medio. El Estado pagará los $400.000 ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jacqueline Rodas informa.
Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable a Ecuador de violar varios derechos a Emilio Palacio y los directivos de Diario El Universo, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, se pronuncia. Ya notificó al Ejecutivo para el pago inmediato a las víctimas de los $400,000 ordenados por la Corte. Luego vendrá el proceso de repetición para que los ecuatorianos recuperen ese dinero cobrando a los responsables. Inicialmente será potestad del Consejo de la Judicatura. La Procuraduría General del Estado oficia a las entidades que en la propia sentencia de la Corte Interamericana preliminarmente se identifican, es decir, los jueces de primera y segunda instancia y el juez de casación, los jueces de casación. Determinar si el presidente, a la sazón presidente de la República, señor Rafael Correa, deberá ser parte de aquellos que reembolsen al Estado ecuatoriano, corresponde justamente a ese nivel, el nivel judicial. Rechazó los comentarios del correísmo que casos en los que el Ecuador ha sido condenado, en donde ha mediado una admisión de responsabilidad por parte del Estado ecuatoriano. 7 de ellos durante el gobierno del señor Rafael Correa, que ahora dice que la admisión de responsabilidad era exclusivamente para ponerle a él en indefensión. Yo consideré mi deber defender la vigencia y el respeto de los derechos humanos en el Ecuador. En ese momento constituyó una toma de posición frente a los años oprobiosos que habíamos vivido en el pasado. Un juicio de repetición es largo, complejo y hasta la fecha no hay antecedentes de éxito, por lo que el procurador impulsa una ley en la Asamblea Nacional. Alrededor de 50 reclusos son los que se mantienen en la cárcel 4 en el norte de Quito. Por esa cárcel, además de policías y militares, han pasado expresidentes y exaltos funcionarios acusados de actos de corrupción y también otros por razones políticas. El último de ellos es el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli. Francisco Garcés nos recuerda a personajes que han pasado por la cárcel 4 de Quito. El exministro de Hidrocarburos durante el gobierno de Rafael Correa, Carlos Pareja Yanuseli, fue trasladado a la cárcel 4 de Quito por motivos de salud. Volvió a ese centro carcelario en donde ya estuvo detenido mientras era juzgado por varios casos de corrupción. El exfuncionario estaba recluido en la cárcel de Ambato, en donde debía cumplir con sentencias por peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y cohecho, y aún espera una posible condena más en el caso Singue. Se va a garantizar absolutamente todos sus derechos, como es principalmente la salud, la integridad física y que no va a estar en condiciones de hacinamiento. Pareja es el más reciente huésped de esta cárcel que aloja a otros personales que han ostentado poder y que ahora están juzgados. Los más recientes, el ex defensor del pueblo Freddy Carrión, acusado de abuso sexual, y el ex contralor Pablo Celia, acusado también de delitos de corrupción. La exfiscal Mariana Yepes recordó que el concepto de este tipo de lugares es dar ciertos privilegios a personas que han ostentado niveles de representatividad, pero que a la vez no encarnan peligro. Por eso hubo el pabellón E del ex penal García Moreno, donde estuvieron recluidos expresidentes como Eloy Alfaro y Carlos Julio Arosemena. Sí hay un trato diferente, porque son personas que si bien han cometido delitos y delitos de muchísima gravedad, últimamente en perjuicio del Estado y por tanto de la sociedad, pero sí merecen un tratamiento diferente, porque no hay peligrosidad. Ahora esa función la cumple la cárcel 4. Por eso por ahí pasaron expresidentes como Lucio Gutiérrez y Fabián Alarcón, el ex vicepresidente Jorge Glass, ahora recluido en la Tacunga, así como el ex legislador Daniel Mendoza, el ex secretario jurídico del gobierno de Correa, Alexis Mera, y el expresidente del Consejo de Participación, José Carlos Suárez. Pero también por ahí han pasado personajes como Daniel Salcedo y Jacobo Bucaram Puley, ambos detenidos por casos de corrupción durante la pandemia, y otros detenidos vinculados a delitos de conmoción social. Una persona que está involucrada en un asesinato y que está en ese lugar podría ser de peligro para quienes cometieron otro tipo de delito y que no tienen peligrosidad delictiva, está beneficiándose, porque le correspondería ir a otro centro de privación de la libertad. La cárcel 4 es de baja seguridad, pero pese a ello solo se ha registrado una fuga durante su funcionamiento.
Hoy la Fiscalía tomó versiones en torno al caso que investiga por la muerte de Naomi Arcentales, que apareció muerta en un departamento de la ciudad de Manta. Esto ante la solicitud de su familia de que se investigue a fondo este caso. En esta jornada, la pareja de la joven relató los hechos vía telemática. La diligencia duró cerca de 4 horas mientras el cuerpo de la mujer retornó a Pedernales luego de haber sido sometido a nuevos análisis forenses en Quito. Los resultados se oficializarán en los próximos días. Los padres de Naomi pidieron la exhumación del cuerpo, pues dudan que el deceso de su hija se trate de un suicidio. Luces y alegría es lo que se vive en el Boulevard de las Naciones Unidas en el norte de Quito. Decenas de personas recorren este sitio que hoy está iluminado y decorado con adornos navideños. Un lindo ambiente. Un momento de felicidad para quienes transitan por uno de los centros financieros y comerciales de la capital. Y en exclusiva, Ecuavisa estuvo en el proceso de traslado de casi 1 tonelada de droga encontrada en el puerto de Guayaquil. El destino de este cargamento, valorado en más de 42 millones de dólares, era Túnez, en el norte de África. Merlin Ochoa además nos informa que en Panamá se decomisaron 3 toneladas de cocaína que salió de Ecuador. Aquí va un narcocargamento que fue capturado la mañana de este jueves en uno de los puertos de Guayaquil, en el sur de la ciudad. Estábamos grabando una cobertura cuando los agentes de la unidad de puertos, mediante trabajos de inteligencia, hallaron casi 1 tonelada de cocaína dentro de 10 sacos de yute. La carga estaba al interior de un contenedor que contenía banano. Al momento se encuentra detenido una persona que era el conductor del tráiler que transportó el contenedor hasta el puerto. El valor de la droga supera los 42 millones de dólares y tenía como destino Túnez, en el norte de África. Pero este trabajo de los agentes de la OIPA es constante. En el 2020 decomisaron 23 toneladas de cocaína, mientras que en el 2021 la cifra ha incrementado drásticamente a 53 toneladas. Pero además el director nacional de antinarcóticos confirmó la incautación de otro cargamento, pero en Panamá, la tarde de este miércoles. La alerta del contenedor contaminado con cocaína la dieron los agentes ecuatorianos. En el interior de los cuales se encontraron 3 toneladas 97 kilogramos. Así que ese es un trabajo que lo hacemos en cooperación internacional, pero que salió desde acá, de nuestra unidad, la información para que en Panamá sea ubicada y aprendida de la droga. Con estos decomisos, la policía ocasiona un duro golpe a las finanzas de las estructuras narcocriminales que usan al Ecuador como un país de paso para el envío de cocaína. Suben a 12 las familias damnificadas en Chimbo por el grave hundimiento de tierra. Al momento hay 3 parroquias incomunicadas en ese cantón de la provincia de Bolívar y cuantiosas pérdidas económicas. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña sigue en Chimbo. El riesgo de nuevos deslizamientos persiste en la zona de emergencia en Tambán, Cantón Chimbo, provincia de Bolívar. Hasta el momento, las autoridades del Comité de Emergencia Cantonal han evacuado a 12 familias para evitar una tragedia. Clemencia Vega y Pamela Carvajal salieron de sus casas junto a sus parientes y comentan que además sus emprendimientos están paralizados. En verdad estamos bien afectados porque perdimos la casa, teníamos el taller y nosotros del taller sobrevivíamos. De eso comían mis hijas. Y ahorita estamos ahí. Imagínense, no hay ni paso por ningún lado, no hay turistas, no hay nada, entonces no hay qué hacer. O sea, aún estamos esperando de que alguna gentecita de buen corazón nos colabore con algo. Las parroquias de Limbela, La Magdalena y La Asunción están incomunicadas. Yolanda Rodríguez habita en este último sector y mencionó que tiene que alquilar vehículos para poder trasladarse. Por aquí yo me fui a mi escuela ayer. En un taxi me cobraron $5. Normalmente cuesta $1.50 de Chimbo acá. $5
para darse la vuelta y llegar a Chimbo. Ahora está cerrado ese paso. El tramo vial está afectado en más de 150 metros, lo que provoca también un golpe a la economía del sector. Esta vía conduce al santuario de la Virgen del Huayco, ícono sitio turístico de Chimbo. Allá hay muchos emprendimientos, hay muchos negocios en este momento que se encuentran prácticamente en el abandono. Por ahora, miembros del Cuerpo de Bomberos, de Gestión de Riesgos y del Ministerio de Transportes colocan gigantescos plásticos en la zona de hundimiento para evitar que el agua de lluvia afecte más a la zona. Además, realizan hoyos para evacuar el líquido. Está interviniendo una maquinaria en la cual el procedimiento va a ser retirar el material suelto y hacer igual la construcción de cunetas provisionales. Son cerca de 300 personas las que viven en el sector del Tambán. Ellos ahora claman ayuda de las autoridades ante este grave hundimiento de tierra. Y continúa cerrada la vía Ibarra-San Lorenzo, donde ayer se registró un deslizamiento de tierra. Al momento, maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza trabajos en la zona para retirar los escombros y rehabilitar o pretender habilitar la carretera en el menor tiempo posible. Recordemos que fueron al menos 4 deslaves de gran magnitud que taponaron por completo la vía que comunica las provincias de Imbabura y Esmeraldas. El Banco del IES anunció una reducción de las tasas de interés para los créditos quirografarios al 11%. Esperan que esto influya en el resto del sistema financiero y anuncian además que monetizarán parte de sus activos. Patricio Díaz nos explica estas decisiones. Los créditos quirografarios del FIES bajarán sus tasas de interés desde enero. Pasan del 14% al 11%. Las autoridades explican las razones. La idea es que puedan con esos créditos iniciar quizá algún emprendimiento, refinanciar sus deudas reduciendo las tasas a las que actualmente estén contratadas y ojalá que esto sea un impulso para que el sistema financiero también pueda reducir en algo las tasas de interés para beneficio de todos los ciudadanos. Esperan incrementar estos créditos en 2022 en al menos $600 millones, al igual que en créditos hipotecarios. Sin embargo, la morosidad en estos últimos preocupa, ya que supera los $900 millones. El porcentaje de hipotecarios supera el 9%, mientras que en la banca regularmente se encuentra en niveles del 3%. El efecto de la pandemia realmente ha impactado el repago de nuestros afiliados y jubilados. Lo que buscamos es reestructurar las deudas con los clientes que están en mora. No es la intención del banco llegar directamente a un tema de coactiva. Por ahora, la reducción de intereses en los quirografarios será por 6 meses. Cumplido ese tiempo, se evaluará si se la mantiene. El empleo adecuado en Ecuador aumentó en el último año, pero el subempleo también aumentó. Aún sigue siendo un problema para el gobierno que más de 5 millones de personas de la población económicamente activa no tenga un trabajo formal. Juan Carlos Aisprúa con los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos. A pocos días de terminar el año, la situación laboral en Ecuador aún es compleja. Es cuestión de recorrer, por ejemplo, las calles de Quito y evidenciar a quienes intentan ganarse la vida y llevar unos dólares a casa. No tenemos, está duro el trabajo, no hay trabajo. Entonces me tocó salir acá a vender y con el peligro, ¿verdad?, que nos quitan las cosas. Pero el problema es que no hay trabajo. Si hubiera más trabajo, yo me exigiría mucho más, incluso trabajar fines de semana, sábados y domingos y no pasa nada. Claro, difícil y encima que nosotros somos personas que no tenemos un sueldo fijo y tenemos que luchar en la calle. Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos, INEC, el subempleo subió. Se trata de quienes no trabajan las 40 horas semanales establecidas en el Código de Trabajo y tampoco están afiliados al Seguro Social. Los subempleados pasaron de 1.9 millones de personas a 2.1 millones en el último año. Es la cifra que más preocupa, dice un analista. Entonces, en resumen, 2 de cada 3 ecuatorianos en la población económicamente activa no tienen un empleo adecuado. Ese es el punto que hay que gestionarlo, corregirlo en el mercado laboral. Sin embargo, también hay datos positivos según el INEC. El empleo adecuado, en el que se ubicaban 2.3 millones de personas, en el último año subió a 2.8 millones de trabajadores. Para mantener esa tendencia, será necesaria una reforma laboral.
tiene que venir reformas laborales también de la mano con incentivos tributarios, ¿no? El momento en que los trabajadores son contratados, que hay estímulos para las empresas para contratar más personal, eso dinamiza la economía, pero de la mano de incentivos tributarios. Esa es una política que se aplica en varios países. Según el INEC, más de 86,000 personas salieron del desempleo en el último año. Los datos de cómo cerró todo el 2021 en materia laboral serán publicados en enero próximo. Esta mañana encontraron el cuerpo de Damián Lucas Chávez, ese joven que murió ahogado junto a sus hermanos en el río Bulu Bulu en Yaguachi. Personal del Cuerpo de Bomberos ayudó en las labores de rescate. Bomberos y personal de la policía encontraron el cuerpo del tercer joven que se ahogó junto a sus 2 hermanos en el río Bulubulo en Yaguachi, provincia del Guayas. El hallazgo ocurrió la mañana de este jueves a la altura del recinto La Puntilla de ese cantón. Como antesito de las 6 de la mañana. Ahí un morador de ahí se botó al río y lo cogió y lo recostó aquí al barranco y lo amarró ahí hasta que lleguen las autoridades y lleguen los familiares. La policía confirmó que el cadáver es de Damián Lucas Chávez, que falleció el lunes pasado y que no había sido localizado, a pesar de la búsqueda por parte de buzos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, que se había desplegado en la zona de la tragedia. Fue avistado el tercer cuerpo ya, que corresponde a la persona que todavía se encontraba desaparecida, producto del accidente que el día lunes en horas de la tarde se produjo. El lugar del accidente lamentablemente es una área donde se estaban realizando labores de drenaje. Todo eso pudo influir ahí en el percance ocurrido. Los jóvenes de 18, 21 y 24 años residían en Bahía de Caracas, en Manabí, según uno de sus primos. Criminalística trasladó el cuerpo de la víctima hasta la morgue del Cantón Milagro, hasta donde llegaron sus familiares para retirarlo. Atención, esta tarde se reportó un sicariato en el cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. Un hombre fue interceptado y atacado por sicarios cuando conducía su auto en una de las calles principales de esa localidad. El cadáver de la víctima quedó dentro del carro y hasta el sitio llegó personal de la policía que cercó el área para realizar la respectiva investigación. Escuchemos las declaraciones del jefe policial. Investigando con las unidades especializadas y es la identidad del ciudadano bielorruso, porque los nombres de su pasaporte no coinciden con el nombre de su cédula. Entonces, estamos haciendo las indagaciones del caso para determinar fehacientemente su identidad. De igual forma, nos hemos comunicado con Interpol Ecuador, para verificar si el ciudadano tiene antecedentes internacionales. Sujetos balearon a una mujer que salió de un centro de diversión nocturna en el sur de Guayaquil. La víctima recibió 3 disparos en su cuerpo y fue trasladada a un hospital por los moradores de la zona. Carla Pinto con el informe de este hecho violento. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando una mujer de aproximadamente 27 años, tras salir de un bar, fue baleada en la esquina de las calles Noguchi y Brasil, en el sur de Guayaquil. Ella estaba esperando un taxi cuando fue sorprendida por 2 sujetos que llegaron en motos distintas. Uno de ellos le disparó a la chica en varias ocasiones. 3 impactos de proyectil afectan a la ciudadana y acto seguido estas motocicletas darse a la fuga con rumbo desconocido. El personal policial llegó y constató que la mujer herida ya no se encontraba en el lugar. Moradores del sector, pues al ver la persona herida, es trasladada por los propios medios hasta una casa de salud cercana del lugar. Los agentes indicaron que ella no registra antecedentes y que permanece estable. Turistas nacionales que planificaban viajar a las playas para estas fechas comenzaron a cancelar sus reservaciones luego de las restricciones anunciadas por el COE Nacional tras el aumento de casos de COVID-19. Juan Carlos Aesprúa conversó con los representantes del sector turístico, quienes consideran que empezarán el año sí, pero con fuertes pérdidas económicas tras las nuevas disposiciones. El anuncio de nuevas restricciones por parte del COE Nacional ha generado nuevamente preocupación en el sector turístico, cuyas reservaciones, principalmente en los balnearios de la costa, están siendo canceladas. O sea, la preocupación de los hoteles
es que ya tenían vendidos los paquetes y todo. Efectivamente ya están cancelando las reservas. En algunos casos lo que dicen los empresarios es, sabes que no te puedo devolver el dinero, lo que te puedo hacer es darte una nota de crédito. Entre las nuevas medidas dispuestas por el COE Nacional anunciadas este martes constan 50% de aforo en restaurantes, también restricción para ocupación de las playas, solo habilitadas entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Estas son las decisiones que más preocupan al sector. Nosotros queremos ver cómo se puede resarcir este tema. ¿En qué aspecto? En que no tenemos una ayuda de parte del gobierno. Está bien, el gobierno ha sacado el tema de la baja del IVA, pero son 12 días, 4%. Con todo cariño y respeto, es una burla eso. Además, en estas fechas, grupos empresariales y familiares reservan también en hoteles para cenas navideñas o reuniones de fin de año, por lo que el COE Nacional dispuso medidas relacionadas a este tipo de actividades, como la suspensión de eventos públicos, también en centros de convenciones y salas de recepción, aunque en el sector hotelero de Quito se acepta el 70% de aforo en esos espacios, por disposición del COE municipal. Si bien hubo mucha expectativa el día de ayer, previo durante el anuncio, los clientes empezaron a llamar a los hoteles, pero con la información generada por el municipio de Quito, se tranquilizaron y no ha habido cancelaciones realmente. En 2020, el año más complejo de la pandemia, el sector turístico ecuatoriano perdió más de 1.800 millones de dólares. Aún siguen calculando cómo están las cifras en este año, aunque temen comenzar el 2022 con valores negativos. Esto es el cantón San Borondón en la provincia del Guayas, que también se ilumina con la Navidad. En el redondel de los arcos se colocó un árbol navideño y un nacimiento, un pesebre gigante con luces LED que avivan el espíritu de la Navidad de quienes transitan por esa concurrida y comercial zona. Algunos visitantes, por cierto, aprovechan también para tomar y tomarse fotografías con estas esculturas. ¿Y qué certificados de vacunación son válidos para que usted no tenga inconvenientes de circulación? Patricio Díaz nos tiene la respuesta. Este es el carnet de vacunación que usted deberá portar para su ingreso a todo lugar público, como centros comerciales, restaurantes, cines, entre otros. Es el mismo que le entregaron luego de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra COVID. Pero ¿qué pasa si usted lo extravió o está deteriorado? Sirven los carnets emitidos en los centros de vacunación, sirven los certificados de vacunación que se obtienen a través del link del Ministerio de Salud. ¿Cómo se obtiene este certificado? En su computadora o teléfono debe ingresar a la siguiente dirección: certificados-vacunas.msp.gov.es. Allí digita su número de cédula y la fecha de su nacimiento. Hace clic en buscar, confirma la información y acepta. Luego, presiona solicitar. En ese momento se le desplegará el certificado de vacunación. Además, tiene un código QR con el que se puede verificar su autenticidad o para llevarlo en su teléfono celular. Todos estos documentos son válidos ya que verifican el estado vacunal de las personas. ¿Qué pasa en el caso de una persona que recibió las 2 dosis en el exterior? También todas las personas que se han vacunado en el exterior pueden presentar sus carnets o certificados de vacunación emitidos en sus lugares de vacunación. Y en el caso de que no aparezca en el sistema o sus datos estén equivocados, usted puede presentar sus inconformidades en la web gov.es. El ministerio hará las correcciones que correspondan. Manabí es una de las provincias con más aumento de casos confirmados de COVID, de acuerdo con los datos del COE Nacional. Esto obligó a las autoridades locales a suspender toda actividad masiva durante este feriado de Navidad y de fin de año. Una medida que empeora, tenemos que admitirlo, la situación económica del sector turístico. Nos informa William Young.
En Manabí, la mayoría de sus playas lucen vacías, como si en silencio estuvieran aguardando por una marea de turistas, algo que según los operadores del sector privado es solo un anhelo, porque en la realidad las reservas en algunos casos se cayeron en un 50% y eso no es todo. Limita en el sentido de que el huésped ya lo va a pensar 2 veces antes de decidir ir a una playa, por ejemplo, ahora que el horario se restringe. Tú como establecimiento hotelero organizas un calendario y tienes actividades, eso ya no se puede ahora por las limitaciones obviamente del aforo. Pero desde el gobierno insisten en que si no se actúa ahora, las pérdidas no solo serán económicas. Para la ministra de Salud, Jimena Garzón, los municipios deben ejecutar acciones de acuerdo a la realidad de su territorio. El forzar actividades que sabemos que son riesgosas pueden poner en peligro a la ciudadanía, que haya más morbilidad, más mortalidad, y también ponemos en riesgo la economía del país. En Manta, el COE cantonal dispuso que al menos para este feriado de Navidad, todo lo que habían organizado de forma masiva quedó de lado. Aunque reconocen que habrá un impacto en el sector privado, creen que en el camino podrán adaptarse para reducir el perjuicio. Las fiestas amplias, grandes que se tenían planificadas, tuvieron que ser lamentablemente canceladas. Algunas cuantas que fueron autorizadas por la Mesa de Seguridad y la Intendencia deberán realizarse bajo las directrices que rigen en todo el territorio nacional. Una de las disposiciones es que las playas se podrán visitar únicamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el aforo permitido en cada balneario es del 75%. Y en Atacames, provincia de Esmeraldas, calles y parques han sido vestidos con miles de luces de Navidad. María Cecilia Largacha nos cuenta que pese a las restricciones, allí pues los lugareños esperan la visita de al menos 10.000 turistas. Antes de la pandemia, Atacames recibía un promedio de 50.000 visitantes durante las fiestas de Navidad y de fin de año. Ahora el virus y la pandemia tal vez hagan que el número sea menor, pero este es un lugar en el que están acostumbrados a atender al turista, a hacerlo sentir bien, y por eso no han escatimado esfuerzos para que su ciudad deslumbre a quienes decidan ir. Esto está preparado también a lo largo de la llegada de Atacames, en la entrada principal, en el parque Atacames, en el sector de playa. Estamos determinando más o menos unos 5 o 6 sitios que ustedes puedan encontrarse con esta maravilla de iluminación. La iluminación de los sitios turísticos tiene un propósito adicional: permitir que quienes vayan tengan opciones para realizar actividades al aire libre, donde el riesgo de contagio es menor. Feliz, he salido un rato en familia, a compartir, a observar esta maravilla que es Atacame. Me gusta mucho las luces, todo llama muchísimo la atención para poder venir acá. Aquí hablan también de medidas de bioseguridad, de exigir carnet de vacunación en cada hotel. En pocas palabras, de pasar una Navidad segura. Así como fue la primer playa que abrió en el 2020, ahora le decimos nuevamente, bienvenidos a Atacames, que nosotros estamos listos y dispuestos a recibir al turismo nacional e internacional. Los primeros turistas, los que pasarán aquí la Navidad, han empezado a llegar ya. Y a ellos la próxima semana se les sumará el resto, los que escojan Atacames para dar la bienvenida al 2022. En Calderón, en el norte de Quito, se pueden apreciar y adquirir pesebres de mazapán. Freddy Barros visitó a los integrantes de la Unión Artesanal Progresista de Mazapán y nos muestra estos productos de este talento. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Estos artesanos trabajan contrarreloj, incluso más rápido que los elfos de Papá Noel para cumplir con la entrega. Es un pesebre con figuras de más de 1 metro de alto. Parece plastilina, pero no. El material usado es mazapán. El proceso empieza con una mezcla de pegamento, agua y harina de trigo. Todo debe ser mezclado con energía y amasado como si fuera pan. Poco a poco las figuras empiezan a tomar forma. Berta Suárez heredó la habilidad de su madre, lo hace desde hace 54 años. Uno se siente muy motivada. Yo, por ejemplo, soy muy feliz haciendo esto. Dulce Jesús mío. Aquí el nacimiento del niño Dios tiene vestimenta indígena, apariencia de afrodescendientes, color del cielo y del sol. Pero estas figuras no se pueden comer. No, estas ya tienen laca, tienen otras cosas.
¿Solo son para adorno? Para adornos y utilitarios. También hay servilleteros, que es utilitario. Estas figuras de mazapán se elaboran en la población de Calderón, en el norte de Quito, Ecuador. Hay piezas del tamaño de una uña. Con ellas se elaboran pesebres en cáscaras de nuez y hasta en el cascarón de un huevo de codorniz. Irene Vargas es una experta en ello. Muy difíciles porque nos duelen los dedos porque son tan pequeñitas y darle la forma. Lleva mucho tiempo elaborar las figuras en miniatura. Parece fácil elaborar estos pesebres en mazapán, sin embargo, se requiere mucha habilidad y paciencia para lograrlo. Las artesanías de mazapán fueron declaradas Patrimonio Inmaterial del Ecuador. Bueno, todo esto en homenaje a la Navidad. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. De mi parte, amigos, yo me estoy despidiendo de ustedes hasta el día lunes, así es que les quiero desear las mejores Navidades allí en familia y el lunes nos volveremos a ver para seguir con los festejos de este fin de año. Buenas noches.